Buenos días desde este lugar donde me encuentro. Bien, pues ha habido una serie de recorridos creativos muy interesantes en las últimas fechas y uno de ellos es encontrarme con una obra del pasado como lo es Los cuentos del gabinete y recordar las andanzas de Gavina y sus grandes tragedias al recordar a Anselmo, ¿sí? Pero a la par siempre está el gusanito, como le decimos por acá en América, de seguir creando, de alternar un trabajo con otra actividad. Y esa actividad me llega a la mente cuando de pronto la luna hace una conjunción con Júpiter hace unos días y veo en mis sueños a un personaje de caricatura que me dice, ¿la vas a dejar ir o vas a hacer algo? Y ahí me despierto y digo, vaya, creo que tienes razón, hay que hacer algo al respecto. Para ello quiero compartirles pantalla porque es muy interesante poder emprender este camino diferente totalmente, donde se recrean dos personajes que crean un diálogo en torno a una preocupación muy puntual, como lo es la basura espacial. Y precisamente en el blog que dedico a alternativas y enfoques sobre la basura espacial, la idea de la comunidad es sugerir y argumentar una serie de posibles respuestas al problema de la basura espacial para hacerle llegar a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, las agencias espaciales, todos los que nos leen y con los cuales creamos un feedback lo que nosotros como población terrícola pensamos, sugerimos al respecto. Al mismo tiempo, conocer lo que ellos han propuesto y la forma como lo intentan combatir. Como asgardiana considero que esto es fundamental y necesario. Y claro, aquí pongo la liga donde está la página de Facebook que habla sobre el mismo tema y comparte los posts que aquí voy creando. Es a partir de una caricatura que tiene una aparente pistola en su cintura que me digo, ¿en serio? ¿Por qué una pistola? Descubrimos a lo largo del trayecto de esta serie de historias, de historietas, por decirlo así, que en realidad no es una pistola, es un aditamento para soldar su nave cuando es impactada por algún elemento pocas dimensiones, pero de gran velocidad que se encuentra orbitando el área de la basura espacial en el planeta Tierra. Ahí descubrimos esto. Bueno, aquí están, por ejemplo, una serie de posts que no voy a abrir ahora porque ustedes pueden ir a la página y lo pueden abrir. Les voy a dejar el link en este video, pero es la cronología del encuentro entre Akbe, ella se hace llamar Akbe, asgardiana combatiente de basura espacial, y se encuentra con Alt Ometecutli, que en lengua náhuatl significa el agua de la creación, ¿sí? Así que dos personajes, una reportera y una entidad que habita la luna de Io en Júpiter. Creo que ella me habló y me dijo, ¿me vas a dejar pasar? ¿Te vas a olvidar que estoy ahí esperando ser pronunciada en alguna obra? Bueno, pues no, no lo hice. Es a partir de este momento que el cambio es interesante. Bastaba encontrar a dos personajes que se entendieran desde la intuición y que supieran verdaderamente la forma como enfrentar la realidad que tenemos respecto a la basura espacial. Hay muchas aristas en torno a esto y es muy dinámico poderlas convertir en una historia, ¿sí? Ya se ha hablado, se ha puntualizado, hay gente muy seria que está trabajando con DART y todo el mundo está preocupado. Hay quienes dicen que había de parar la industria aeroespacial. Sabemos que es un territorio novedoso, atrayente, constructivo, donde hay las posibilidades incluso de ganancias millonarias para muchas personas y que no se va a detener, no lo van a hacer. Pero ¿hay alternativa a todo esto? Claro que la hay, siempre la hay.
Y, claro, Agbe le pone ahí a estudiar algunos documentos a la reportera Atl Ometikutli. Y hay muchas personas que tienen datos precisos respecto al problema, agencias que monitorean y sociedad civil que reclama por mejores respuestas. La entidad femenina que habita la luna de Io, en Júpiter, señala constantemente las atribuciones alquímicas de la geometría. Reconoce que al contar con un triángulo, en él se encierra el secreto del que observa dos posibilidades frente a sí. Si te pones en un ángulo del triángulo, obviamente tienes dos direcciones opuestas, dos alternativas, dos maneras distintas de observar un argumento. En el cuadrado se descubren las limitaciones a las que nos vemos enfrentados en las observaciones y posibilidades. Basta entonces llegar al círculo. Los alquimistas concebían que si tú tenías un triángulo, pero lo enmarcabas en un cuadrado, tenías necesariamente que encontrar el círculo y de esta forma lograbas la alquimia. Bueno, pues aquí hay algo de esto. Es una organización sociológica la que tiene la cabeza de Agbe en toda esta situación mágica. Al llegar al círculo, en esta forma geométrica se descubre el tiempo cíclico, todo aquello que envuelve al tiempo y el espacio, lo que se relaciona en la dinámica que gira para comprometer a los aliados, las posibilidades y las estrategias mundiales. Es así como esto puede concluir favorablemente para muchas personas que digan, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Bueno, cuando le dice a la reportera en uno de los posts que esto no es para ella, le dice, no, usted la alquimia déjela a un lado porque sé que eso no es para usted. Ella sabe que la reportera va a pensar en los argumentos legales, en los argumentos científicos que envuelven al problema. Y bueno, tiene toda la razón. No es que descubra en ella que no tiene madera de alquimista, no, sino que no es algo que haga una sola persona. Muchos deben entender el compromiso y unir esfuerzos. Y ahí es donde no es tarea de una sola agencia o de un movimiento a favor de limpiar la órbita. El asunto es mucho más interesante. La perspectiva a futuro muestra reflexiones que pueden ser soluciones o que pueden hacernos notar cuáles son nuestras limitaciones como seres humanos. Así que la historia va a continuar. De pronto vamos a ver en la luna de Io las reflexiones de esta combatiente, ya sin traje, ahí en ese lugar donde ella habita, sorprendida, analizando todo lo que le ha dicho Agbe. Así que tengan paciencia, porque a ello vamos a llegar en algún momento determinado. Y les muestro, esto es, alternativas y enfoques sobre la basura espacial. Así se llama este blog en el que he compartido una serie de artículos de personas que están haciendo algo a favor del planeta, meditando de qué manera podría llegarse a controlar la basura espacial, ¿sí? Y qué nos espera en el futuro. Incluso hay un video que pueden ustedes observar del ejército de pájaros. Ellos así se hacen nombrar. Y en realidad es un material que comparten desde Alemania, pero lo han diversificado en su versión al español y se los recomiendo. Así que les recomiendo que vean, son poquitos, apenas son 6 posts, y de ahí podían opinar y decirme qué les parece. Y pues tenemos una noticia grandiosa porque el 10 de octubre tenemos ya un webinar en Asgardia TV, donde vamos a discutir dos maneras de ver el mundo de Asgardia, dos maneras de observar la perspectiva a futuro de Asgardia. Y va a estar el connotado escritor Diony Arroyo Merino y, por supuesto, yo
y una adorable persona, Elena Kemeleva. Ella es una traductora fabulosa. Ella habla ruso y habla español de una forma muy especial. Ella es como si estuviéramos en México cuando hablo con ella. Es así como, wow, qué lindo poder conversar con una persona de un lugar tan distante en el propio idioma. Y suele suceder que es lo que a veces nos sucede a los asgardianos, que hacemos grupos con aquellos que hablan el idioma al cual nuestras raíces se aferran. ¿Qué cambios habrá en el futuro cuando los humanos tengamos que relacionarnos de una manera más global? Y eso es lo que aspira Asgardia. Claro, nos sostiene el inglés, ese idioma que se ha compartido por todo el planeta por contener ciertos acertijos en los cuales es fácil poder sobrellevar una conversación, mantener una conversación dentro de los límites que el inglés no lo permite. Pero poder hacer este webinar en español es un reto y es algo maravilloso porque nos hace ver que Asgardia abre sus brazos a la comunidad de otros idiomas para poder compartir lo que los luchadores de ese esfuerzo grandioso que se llama construir una nación en el espacio se están dando. Así que quiero notificarles esto. Así que ya ven, en esta ocasión les comparto 3 historias. Gavina, que ahí sigue sufriendo, pero ha descubierto que la abuela ya logró llegar a ella. Mm. Por otra parte, este trabajo que es divertido porque es una caricatura y al mismo tiempo es una reflexión y también es algo que analiza algunos trabajos importantes que se han hecho en torno a la ley del espacio. Ujú. Y por otra parte, esa invitación que les hago, 16 UTC, el día 10 de octubre. Ojalá puedan estar presentes. Claro, la grabación va a quedar ahí y va a ser un honor poder compartir con Diony Arroyo Merino este material, porque mi obra, Cerrar las puertas al pasado y avanzar, y la obra de él, Rechazaré todos los mundos, es fabuloso porque el tema es Asgardia. Y cuando Asgardia se hace presente en la dinámica del mundo, imagínense lo que podría pasar en el futuro, que nos podamos encontrar con la maravilla de que las discusiones sobre Asgardia, los argumentos y sus perspectivas a futuro estén en boca de todos. Eso me parece impresionante y maravilloso. Les mando un saludo muy especial. Recuerden, estamos en Letras Creativas. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, no vayan a perderse la oportunidad de sintonizar Asgardia TV ese día. Les voy a dejar el link de todo lo que necesitan para llegar hasta ahí, para llegar hasta el blog. Y claro, recuerden que unidos somos una fuerza imparable. Hasta pronto.